Vamos a buscar la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esta es nuestra lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y el tema lleva por título La marca de la rebelión. Está bien interesante esto. La marca de la rebelión. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Quién es el dragón? Satanás. Vamos a mirar aquí, ahí mismo, en Apocalipsis 12, 9. Vamos a ver quién es el dragón. Fue lanzado, Apocalipsis 12, 9. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, desde que comenzó la controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, en el cielo, porque allá fue donde comenzó la lucha entre el bien y el mal, el plan de Satanás es desestimar a Dios, su santa ley, los mandamientos, el sábado, destruir la institución del matrimonio. Por eso ustedes ven, hermanos, que aquí en Apocalipsis 12:9 dice que el dragón, Apocalipsis 12:17 dice, el dragón fue airado contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer en la Biblia representa a la iglesia y el dragón es Satanás. O sea, Satanás persigue a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Fíjense que en el mundo entero hay tantas creencias y tantas denominaciones, pero Dios tiene solamente un pueblo. No pueden haber ni dos pueblos, ni tres pueblos, ni cuatro pueblos. La característica del pueblo de Dios es uno solo: guarda los mandamientos de Dios. Si esa iglesia no guarda los mandamientos de Dios, eso no es pueblo de Dios. Aunque sea iglesia adventista, porque como dice el hermano Jaime, puede ser iglesia adventista, pero no guarda los mandamientos de Dios, solamente llega el sábado a las 11 de la mañana a la iglesia, y eso no es así. Tenemos que vivir el evangelio 100%. Eso quiere el Señor. No un cristianismo así, a medias. O sea, un poquito durante la semana nos perdemos y el sábado llegamos aquí nada más un ratito. No se puede. Tiene que ser ¿cuánto tiempo? 24/7, los 365 días de la semana, del año entero, cada día. Como dice el canto, un día a la vez. Amén. Tenemos que vivir un día a la vez. Hay 2 días que ya no podemos contar con ellos. El día de ayer no podemos contar con él. ¿Por qué no podemos contar con él? Ya se fue. Y el día de mañana, ¿por qué no podemos contar con el día de mañana? No sabemos qué viene. Eso no ha llegado. No ha llegado el día de mañana. Son 2 días que no podemos contar. Pero ¿cuál es el día que vamos a contar? Hoy. Es hoy. Entonces, hoy tenemos que vivir para el Señor. Amén. Y estamos estudiando el tema, la marca de la rebelión. Ustedes van a ver que la Biblia nos dice que Satanás persigue los que guardan los mandamientos del Señor. Yo no sé si algún hermano ha tenido problemas cuando ha hablado con su patrón del sábado. Yo tuve problemas cuando entré a la universidad y querían que yo fuera todos los sábados a mediodía de clase. Pero yo comencé a pedir ayuda y al principio no me fue muy bien, porque el coordinador de la universidad, este hombre, me persiguió. Él no quería que perdiera un día. Él llegaba a la clase, al salón de clase, y entonces el sábado yo no me presentaba a la universidad, sino que llegaba el lunes. Y entonces él llegó un día con unos papeles en la mano y él dijo:
Cuando usted está registrado en la universidad, no puede tener dos cosas: ni religión ni partido político. Sí, así dijo él. Porque si usted tiene religión, aquí va a tener problemas. Y si tiene partido político, aquí tiene problemas. De manera que usted ni religión ni política debe de tener, si usted va a estar aquí. Si usted es un estudiante de la universidad y se pone a hablar de los liberales y de los conservadores, porque yo estudié en Colombia, usted se mete en un problema. Ni de la guerrilla, del comunismo. Usted no pertenece a ningún partido. Y a la religión menos. Porque aquí le vamos a decir que Dios no existe, que nosotros venimos por la evolución, que somos producto de un proceso evolutivo. Y entonces, si usted está en una religión, usted no va a aceptar las creencias. Pues yo no las puedo aceptar. Yo no las puedo aceptar. Y yo soy adventista del séptimo día. Y yo conocí a Dios primero antes que a la universidad. Pero el hombre se fue a las malas conmigo. Entonces, va el segundo sábado, no me presentó a la universidad. Entonces, cuando llegué el lunes, él entró allí y entonces dijo: aquí hay gente que no entiende. Pues eso me lo estaba diciendo él a mí. Hay gente que no entiende. Yo pues lo estoy mirando a él. Claro que entiende. ¿Cuál es la posición mía? Firme. Eso. Para mí, para mi conciencia, ¿el sábado es el día del Señor o es el día de irme a la universidad a hacer un examen y a meterme el mediodía en la universidad? No, el sábado es el día del Señor. La Biblia me dice, el Señor me dice: y tú no harás obra alguna en ese día, y acuérdate de santificarlo. Yo no voy a santificar el sábado metiéndome a una clase. Entonces, bueno, este hombre ese lunes, el segundo sábado que yo no fui, el lunes dijo: aquí hay gente que no entiende, pero aquí hay leyes en la universidad. Y vamos a hacer así. Colombia no permitía en las universidades que los alumnos, como no había libertad religiosa, después cuando hubo la renovación de la Carta Magna, que hubo un plebiscito y cambiaron la Constitución, entonces ahí fue donde dieron libertad religiosa, pero eso no existía. El escudo de mi país, de Colombia, dice: Dios y patria. Dios es Dios. Dios no es el Dios del cielo. Dios en el escudo es la Iglesia Católica y patria es el gobierno. O sea que en mi país está el escudo que dice Dios y patria, pero Dios es la Iglesia Católica y patria es el gobierno. Eso era lo que decía el escudo de la nación, de nosotros, de nuestro país. En mi país, usted nacía un niño, usted lo bautizaba y el acta de bautismo, ese era su papel de registrarlo en la escuela, de hacer sus documentos de registro civil y todo eso. Usted se casaba en la Iglesia Católica y no había divorcio en Colombia. Usted no se podía divorciar. Si usted se casó en la Iglesia Católica, ahí murió casado. Aunque abandone la mujer y los hijos, pero usted está casado. Y eso no existía, el divorcio, eso no existía. Por allá el Papa daba una disolución de un divorcio, pero por allá yo no sé cuándo. Porque creo que el presidente Turbay se separó de su esposa y se casó con su secretaria, pero eso fue porque el Papa firmó para que separaran a esa gente. Pero eso no existía, anuló el matrimonio. Entonces, en la universidad, el segundo sábado yo no fui. Entonces, ese hombre el lunes dijo: aquí hay leyes en la universidad. Y si usted va a estar en la universidad, no puede tener ni partido político ni religión. Ninguno de los dos. Así tienen que entender. Bueno, entonces cuando llegó el viernes, ya es el último día para mí de clase, el sábado yo no iba a ir. Entonces el viernes, cuando entró a la clase, dijo: yo quiero hablarle a los que no entienden. O sea, que era a mí, que yo soy el que no entiendo. Y seguramente en otros salones de clases habían otros adventistas, yo no sé, habían más adventistas, pero después van a ver lo que pasó con ellos. Entonces, allá, ese viernes, el hombre entró y dijo: si algún alumno no viene aquí mañana sábado a la clase, no venga el lunes. Pues ese sábado en la mañana yo me voy a la iglesia, y el lunes fui a la universidad, y él entró. Y entró furioso, y entonces me miró ahí sentado. Me dijo: párese y venga para acá, para afuera. Usted no entiende, usted es el que no entiende.
Así me dijo, no entiende. Y empezó a gritar y le dije, un momento, yo no soy ningún niño. Mi papá no está aquí. Mi papá está muy lejos. Yo le merezco respeto a usted y usted me tiene que respetar a mí, porque yo ya era un maestro, yo daba clases. Estaba en la universidad haciendo una licenciatura. Le dije, usted no me va a gritar a mí. ¿Cuál es el problema? No, que usted tiene 3 sábados, que usted no viene. Yo soy el coordinador aquí y usted tiene que respetar la universidad. Y le dije, no le estoy faltando respeto a la universidad. Yo no vengo los sábados porque la palabra de Dios me dice, no, que esas creencias de fanáticos, de legalistas, ese sábado de ustedes. Y él empezó a darme pero duro. Entonces me dijo, aquí no queremos, porque usted tiene que entender que el sábado se hace un examen, se llama un parcial, y ese examen costaba el 70%. Él me lo dijo. ¿Sabes cuánto va a costar el examen del sábado que tú no estás presentando? 70%. ¿Crees tú que vas a pasar con el 30%? Haciendo trabajitos y haciendo exposiciones aquí, que con eso vas a pasar, y el examen del sábado no lo estás haciendo, y que vas a pasar. Yo le dije, bueno, mire, el que me trajo aquí, que es mi Dios, Él verá si sigo aquí o si me salgo de aquí. Pero yo le voy a decir una cosa, Señor. Yo conocí primero a Dios y después a la universidad. Entonces él quería que yo me largara, lárguese. Entonces yo le dije, hoy arreglo este problema. Yo hoy me voy a ir a hablar con los principales, con los directores, con los encargados de la universidad, y yo voy a hablar con ellos. Pero vamos a ver cómo se va a arreglar este asunto. Y entré en la clase. Pero él era así, era alterado, era incómodo, porque él no me quería ver ahí sentado. Él no quería verme ahí sentado. Ah, no me importa. Y lunes, martes, miércoles, entonces en esos días comencé a orar y a decirle al Señor que no sé qué es lo que voy a hacer, porque ellos no me quieren dar el sábado. Entonces me voy allá a las oficinas donde está el rector de la universidad, y entonces pregunté por una persona. Esa persona me dijo, usted ya tiene 3 sábados de no venir, sálgase ya de la universidad, porque usted ya con 3 sábados que no viene, usted no va a recuperar nunca. Así me dijo. En lugar de darme ánimo y decir, vamos a ayudarlo para que presente esos exámenes y vea a ver lo que va a hacer, no. Y yo dije, pues aquí tiene que haber una persona, que me va a escuchar y que me va a ayudar. Hermano, porque cuando usted va a ser fiel a Dios, he oído gente que vienen aquí que dicen, ay, es que yo no tenía nada más que hacer, y ahí están trabajando los sábados, y en su país eran ancianos de iglesia y todo eso. Y no, porque usted va a ver que si usted viola el domingo, está recibiendo la marca de la rebelión, que es la marca de la bestia. El sábado es el sello de Dios y el domingo es la marca de la bestia. Entonces, Pablo Quesada, nunca se me va a olvidar ese nombre. Me fui así con mi corbata, con mi camisa, y entonces fui, y la secretaria estaba ahí, y le dije, señorita, el doctor, porque allá un rector le dicen es el doctor, porque ellos tienen un máster en educación. Entonces le dije, el doctor Pablo Quesada está aquí. Digo, sí, ¿quiere hablar con él? Entonces yo le dije, si es posible, por favor. Entonces ella me dijo, espérese un momentito aquí. Y cuando ella entró en esa oficina, ella le dijo, el señor Mauricio Velázquez quiere hablar con usted, usted lo quiere atender. Y entonces el hombre, yo oí de afuera que le dijo a ella, ¿y no te dijo para qué? Entonces ella dijo que no. Y entonces dijo él, solo 5 minutos. 5 minutos lo voy a atender. Entonces salió la mujer y dijo, él te va a atender 5 minutos porque está ocupado. Le digo, no está bien, no importa, o sea, si me da 1 minuto, pero yo voy a entrar a hablar con él. Y ese tiempo que yo me quedé ahí sentado, empecé a sufrir. Las manos empezaron a sudar, yo me puse nervioso, se me hizo un nudo en la garganta. Yo no sé ni qué le iba a decir al Señor, porque todos me habían dicho no, y no. Y una hermana donde yo me estaba alojando, porque eso no estudié en Medellín, donde yo me estaba alojando, en la casa de ella, esa hermana era
secretaria del Departamento de Obras Públicas. Tenía un cargo con el gobierno. La hermana Zenaida Córdoba, cuando yo llegué a su casa, todo cabizbajo, todo triste, me dijo, ¿qué le pasó? Dije, no, pues no me quieren dar el sábado en la universidad. Y me dijo, pierda con altura y váyase ya para su casa. ¡No! En lugar de darme el valor, me están diciendo que no, que pierda con altura y que me vaya. ¿Cuál que pierda con altura? Si los hijos de Dios no pierden, no podemos perder. No podemos dejarnos derrotar de Satanás así tan fácil. Hermanos, si eso es cuando no había persecución del sábado, dígame ahorita cuando venga la persecución. Entonces nos echamos para atrás y no nos vamos a defender. Yo dije, no. Y yo nada más tenía 19 años. Yo dije, no importa. Aquí la edad no importa. Aquí es Dios el que tiene que defenderme. Yo estoy haciendo, y yo nunca he trabajado un sábado. ¿Por qué ahorita va a venir el Señor a darme la espalda, a dejarme aquí? Que se burlen de mí y que yo pase una vergüenza y que haga el ridículo en la universidad. No voy a hacer el ridículo. Y así sea yo el único. Pues habían 17 adventistas más. Y todos estudiaban los sábados. Porque ese coordinador me lo dijo después. No importa. Yo ahí sentado, yo dije, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? Se me hizo un nudo en la garganta y ya no sé ni qué era lo que le iba a decir. Salió la muchacha y se paró y me dijo, señor Velázquez, pase. Pero cuando yo caminé de aquí a la entrada de esa oficina, que eran como 7 pasos, cuando yo pasé allá, yo no sé ni qué fue lo que me pasó. Porque yo veo a ese hombre allá en su escritorio y entonces él me dice, joven, ¿en qué le puedo servir? Entonces, cuando él me extendió la mano para saludarme, lo agarré con mis 2 manos y no lo solté, porque él dijo, ¿en qué le puedo servir? Y yo le dije, ese es mi mayor deseo, que me pueda servir. Entonces me dijo, siéntese, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces yo me senté y le dije, mire, yo soy adventista del 7º día. La palabra de Dios me enseña así, así, así. Y yo no he venido 3 sábados a la universidad, no porque no quiera venir, sino porque Dios en su palabra me dice que su sábado es de Él, no de la universidad. Y entonces el hombre me dice, un momento. Y no contestó ni sí ni no. Dijo un momento. Y me dejó ahí sentado. Se paró y llamó a la secretaria y dijo, venga. Yo dije, aquí ya me botaron de la universidad. Ese era el rector de la universidad, el Pablo Quesada. Entonces la señorita estaba parada y le dice, sí señor. Entonces él le dice, haga una carta con el nombre de él, Mauricio Velázquez, dirigida a todos los profesores. Yo esa orden que él le dio a esta señora se me puso aquí en la cabeza como así. Yo dije, no sé qué es lo que le va a decir que haga con la carta, qué va a pasar, qué es lo que este señor me dijo, ni sí ni no. Entonces le dijo a la muchacha, le dijo, señorita, haga una carta dirigida a todos los profesores, al coordinador y a todo el personal docente, con el nombre de Mauricio Velázquez. Este muchacho está autorizado para presentar los exámenes de sábado los lunes. Amén. Y él asistirá a la universidad de lunes a viernes hasta que termine su carrera. Amén. Traiga la carta, háganlo. Mire hermano, yo me quedé paralizado. Yo no tenía ni palabras. Ahora sí ya que quería ponerme a llorar. Yo me quedé así. Entonces vino la muchacha, trajo la carta. Yo estaba ahí parado todavía todo tieso sin hablar. Y el Señor la firmó, la selló con el sello de la universidad. La doblaron, la metieron en un sobre y él me la entregó y me dijo, que Dios lo bendiga. Amén. Porque este país necesita muchachos como usted, que sean firmes en lo que creen y que no se doblen para atrás. Amén. Usted es un valiente, me dijo ese hombre. Tome su carta. Y me voy. Pues cuando llegué a la clase y le entregué al coordinador la carta, él abrió la carta y cuando la leyó, se salió con la suya. Le dije, a mí no me falta usted al respeto. Si le parece que la carta está mal hecha o mal redactada, o que el doctor Pablo Quesada no tenía que darme esa carta, vaya y hable con él y llámele a él la atención. Pero aquí se acaba este problema. Amén. Debo 3 sábados y voy a presentar los exámenes los lunes. Y como él era el coordinador, él tenía que decirle a los maestros que me hicieran el examen y me los hicieron todos. Amén. Y ahí iba yo, hermanos, y trabajando con esfuerzo, luchando, porque yo no estaba en mi casa, ni estaba
hospedándome en una casa que era mi familia, eran hermanos de la iglesia. Allí tenía que dar yo buen testimonio, hermanos. Y saben una cosa, y cuando nosotros no somos fieles al Señor el sábado, el Señor no nos bendice, no hay bendición. El domingo es el día escogido por los hombres para adorar el sol, y el sábado es el día del Señor que Él escogió desde la creación. Miren lo que dice aquí en esta declaración, para que ustedes miren lo que nos dice aquí en la palabra del Señor. Vamos a leer este pasaje. Está en el libro de Éxodo 31:13. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 31 y en el versículo 13. Miren lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. ¿De quién son los sábados? De Jehová. Porque eso es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo Jehová soy el que los santifico. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Entonces ahí dice que el Señor nos dio el sábado como una señal para identificar a sus hijos, a su pueblo. Como dice el hermano Jaime, las otras iglesias están celebrando Halloween, están celebrando todas las fiestas del mundo. Que las celebren. Dios tiene un pueblo fiel. Amén. Hay gente violando el sábado, que lo violen. Dios tiene hijos fieles. Amén. Y así sean 4, esos son los que ponen en alto la palabra de Dios. ¿Y quiénes se van a salvar? Esos 4. Si la mayoría no quiere, perdidos están. Ahora mire lo que dice Ezequiel capítulo 20. Vamos a leer el 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Así que guardaréis el día de reposo, porque Él santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Amén. Miren qué interesante. De manera que el sábado es una institución de Dios, sagrada, desde el Edén. Ezequiel 20:12. Y el Señor no cambia. El Señor no cambia. El sábado es la marca de la autoridad de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel está antes del libro de Daniel, capítulo 20, versículo 12 dice: 20:12. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Amén. Ahora miren el versículo 20, Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. O sea que la señal de autoridad de Dios es ese día. Bueno, alguien tal vez dirá: bueno, ¿y Dios se cansa? Hermanos, miren, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y Dios descansó. ¿Dónde dice que Dios descansó? Sí, ¿dónde dice eso? En la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Dios descansó. ¿Qué es descansar? Ajá, si yo digo Isaías se fue a descansar, ¿qué está haciendo Isaías? Eso, recuperándose, porque ¿cómo estaba? Cansado. Eso no es problema mío si Dios se cansa, si no se cansa. Y la palabra de Dios dice: Dios descansó el séptimo día. Ese no es problema de ninguno. Y es que Dios se cansa. Yo no sabía que Dios se cansaba. Pues la palabra sábado, Shabbat, significa descansar, reposar. Y dice: Dios descansó ese día. Hermanos, yo no sé cómo fue
la actividad que hizo Dios cuando estaba creando al hombre. Los animales, las plantas, el cielo, los ríos, las montañas, las flores, todo lo que nosotros vemos que existe. Yo no sé cómo sería el trabajo ese, pero yo creo que fue un trabajo que te da después la necesidad de ¿qué? De descansar, porque dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera, pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Todo era bueno en gran manera, pero cuando Dios vio al hombre, lo vio solo, y Dios dijo: no es bueno que esté solo. Había una cosa que no estaba buena, y era que el hombre estaba poniéndole los nombres a todos los animales, a cada uno como se llaman ellos, a la cebra, a la jirafa, al león, a cualquiera de esos animales. Él les puso su nombre. Pero cuando estaba haciendo eso, Dios observó y dijo: pero Adán no tiene compañera, y no es bueno que él esté solo. Fíjense, había una cosa que no estaba bien, y Dios le hizo una compañera. Y allí es donde se forma el primer matrimonio, porque fue Dios el que los casó. Y se forma el primer hogar entre un hombre y una mujer. Y no podemos quitarle a la escritura, ni arrancar esa página, ni tapar la Biblia y decir: no, pues como eso era ya en la antigüedad, ya eso ahora ya no puede ser así, ahora puede casarse cualquiera. No, señor, no, señor. Ahora la Corte Suprema está reclamando a una madre casarse con su hijo. Allá en Canadá hay una mujer reclamando que quiere casarse con un perro. Esas son ya aberraciones. En Nuevo México, que Nuevo México abandonó su hijo, y otra tiene 22 años, 23, ya tuvieron un hijo, madre e hijo. ¿Ves? Entonces esto que la Biblia llama incesto, todo eso va contra la institución del matrimonio, porque Satanás lo que quiere es desbaratar todo esto, y por eso se llama la marca de la rebelión. Nosotros obedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos a tener muchas bendiciones. Amén. Si los hermanos leen Deuteronomio 28 en sus casas, el Señor dice: yo te voy a bendecir en la ciudad, en el campo, al entrar, al salir, cuando siembres la tierra. El cielo se va a abrir, te va a venir la lluvia en su tiempo, en su tiempo. No, ahorita llueve cuando no tiene que estar lloviendo, y hace sol cuando no debe estar haciendo sol, porque el pecado del hombre ha traído todo ese desorden. La tierra está en desorden, no está cumpliendo con la orden de Dios, que cada cosa tiene que ir en su tiempo. Dios dice: tú prestarás, no vas a pedir prestado. Tú vas a estar arriba, no vas a estar debajo. Tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola, dice el Señor. Entonces, mire, hermano, qué bonito. Nuestros hermanos arreglan su vida con Dios, dan el primer paso, se casan, se bautizan, ¿y qué es lo que viene? Esa es la palabra, porque están siguiendo lo que el Señor dice en su palabra. Pero cuando decimos no y violamos el sábado y decimos: ¿cuánta gente anda juntada por ahí en unión libre y tiene sus hijos? Pues ¿sabes qué dice aquí? Que el que se juntó en unión libre está bajo maldición, y que los hijos de esa persona, ¿sabes cómo son? Son bastardos. Y es una palabra muy fuerte para un niño. Los hijos no tienen la culpa, ellos no están pidiendo tráiganme al mundo, si los padres son irresponsables y los traen así de esa manera. No, por eso tenemos que mirar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. El sábado fue dado como señal entre Dios y su pueblo, eso nos dice la palabra del Señor. Y en Ezequiel 20:20 dice: santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Eso. Aquí vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo predice la Biblia la gran falsificación del cristianismo? Primera de Juan está unas hojitas antes del libro de Apocalipsis. Primera de Juan 4:3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios.
Este es el espíritu ¿de quién? Anticristo. Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está ¿dónde? En el mundo. El anticristo es un sistema, un poder en el mundo, ya lo vamos a estudiar. Y ese poder es el que tiene el mundo entero bajo él e engaña. Por eso dice ahí en Apocalipsis 12:9, dice, el que engaña al mundo entero, todas esas naciones, por el engaño, por el engaño, por el engaño, todas esas religiones que no tienen su base en la palabra del Señor, esa gente está en el engaño. Sencillamente están viviendo en el error. Pero allí hay personas como buenas, fieles, son sinceros, porque no han conocido otra cosa. Pero cuando Dios los llame, ¿qué va a pasar con ellos? Salen de ahí y van a aceptar la verdad. Miren esta declaración tan interesante que vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Quién es este sistema de anticristo que llama aquí la palabra del Señor? 2 de Tesalonicenses, está antes de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. No os engañéis. Sí, 2 de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama como Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer ¿a quién? A Dios. Esto está muy interesante. Ahora aquí nos dice la escritura que este poder iba a estar en el templo de Dios haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. La única iglesia en el mundo que declara que su líder es Dios en la tierra es la Iglesia Católica. Porque ninguno más declara eso. Que ese poder, que esa persona que está liderando la tierra es Dios en la tierra. Miren, ustedes ven que cuando el Papa va a bendecir a alguien, alza estos dos dedos así para hacer una cruz. Y seguramente pues esa es la idea de la gente, estos dos dedos. ¿Qué significan estos dos dedos? Significan Dios y el Papa. Ahí está. Eso significa esa señal que ellos hacen cuando van a santiguar a una persona, levantan esos dos dedos, que significa Dios y el Papa. Aquí en la tierra ningún hombre es Dios. Jamás. Eso no existe. Porque la palabra de Dios nos dice que cuántos dioses hay. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice que el Papa es otro Dios, o que los cardenales son otros dioses, o que hay que ir a arrodillarnos delante de este hombre y hay que adorarlo. Hermano, estos eran los temas que predicaba la iglesia adventista, que ya no predican, y por eso los grabamos para que la gente los escuche, porque tenemos familia de católicos que no saben ni por qué estamos adorando el domingo. Hermano Bernardo, el Papa esta semana canonizó 7 santos. wow. 7 hombres, mujeres, no son santos. Bueno, Él dice que son santos, nadie ha sido juzgado todavía. Eso. Él se posesiona como si fuera realmente Dios. Él lo está juzgando y lo está volviendo santos. Según la palabra de Dios, dice que nadie ha sido juzgado hasta que venga el Señor. Amén. Entonces yo digo, la gente se come ese cuento, nunca lee la palabra. Nunca leen la palabra de Dios. Y se dan cuenta que es un juego mentiroso y estúpido. Sí. Porque hacen creer cosas que no existen, no son reales. Está Sí. por encima de la palabra de Dios. Él se cree que es Dios y punto. Eso. Y adoren a esta gente y le conviene dar santos a quien sea. Eso. A todo el mundo que le conviene a ellos Lo ponen de santos. Y el conflicto de los siglos dice que aún habían asesinos que tenían mucho dinero y le dieron a la iglesia católica y los hicieron santos. Pero hermanos, miren los errores que enseña la iglesia católica que no tienen base en la palabra de Dios. ¿Recuerdan al Papa Juan Pablo II? Bueno, en vida se le llama el Santo Padre.
¿Cómo es cuando está vivo? Santo Padre. ¿Qué pasó cuando se murió? Tenían que venir a hacerlo santo otra vez. Eso no lo entiendo yo, ¿verdad? Si en vida es santo, se supone que si se muere, ¿cómo tiene que ser? Santo. Porque la Biblia dice que los santos muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero la Iglesia Católica enseña esos errores. Que el Santo Padre, Juan Pablo II, que era, ellos lo llamaban el Santo Padre, se murió. Entonces ahora, después de muerto, vinieron y lo hicieron santo. Hermano, eso es un error, eso es un engaño. Eso es un engaño. Amén, amén. Hermano, el apóstol Pablo dice: de los pecadores soy el primero, y de los santos el último. Soy el último de los santos. La palabra santo significa apartado del mal. Nada tiene que ver, hermanos, con que pensamos que estamos en la dimensión de Dios. Aquí estamos luchando. Nuestras palabras, nuestro carácter, nuestros impulsos, porque cada día necesitamos estudiar el carácter de Cristo y parecernos a Él. Amén. Pero hasta que no venga Cristo a esta tierra a restaurar nuestro cuerpo por un cuerpo glorioso, aquí nosotros si seguimos en este mundo, aquí nos vamos a perder. Por eso dice en San Mateo 24, dice: si estos días no fueran acortados, ¿quién se salvaría? Nadie, y nadie es nadie. Entonces díganme, hermanos, todos estamos aquí. Isaías, el hermano Ramos, Bonis, todos los que estamos aquí. El Señor dice que si nos quedamos más tiempo en este mundo, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos perdemos todos. Porque va a llegar un tiempo que usted va a decir: pero ¿por qué no viene ya el Señor? Ya no aguanto más. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y dice que el Señor acortará esos días, porque ninguna carne sería sana. Y hermano, es que vamos a ir a una condición, a una situación donde ya no vamos a aguantar más lo que va a suceder en este mundo. Entonces ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: haciéndose pasar por Dios. Es lo que dice en esa escritura. Haciéndose pasar por Dios, tanto que está en el templo de Dios. Miren qué tan interesante. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Vamos a leer eso. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Y cuando estamos, hermanos, más hablando de la palabra de Dios, Satanás nos pone el tren ahí para que pase más desordenado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Eso, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que espera hasta que sea quitado del medio el que ahora le impide. Miren qué tan interesante esa declaración, que ya está operando el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y este sistema apunta a la Iglesia Católica Romana. Hay otra declaración que se encuentra en Daniel capítulo 7 versículo 25. Daniel 7:25 nos habla de este poder. Daniel capítulo 7 versículo 25. Eso. Ahí en esa escritura, Apocalipsis 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Miren qué interesante esa escritura. A los santos del Altísimo quebrantará. La Iglesia Católica en la Edad Media estableció la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición era el que examinaba a las personas sospechosas de herejía. Si usted llegaba y decía: la Biblia dice, ¡pum!, arrestado. Porque usted no puede ni abrir la boca y decir lo que dice la Biblia. El único que tiene derecho a decir lo que dice la Biblia era ¿quién? El Papa y esos curas, más nadie. Nadie podía mencionar la palabra Biblia, referirse a la palabra Biblia, mencionarla en una conversación. Era amenaza de pena de muerte.
Y hasta el día de hoy, vaya a una iglesia católica en domingo, ¿cuántas Biblias entran a la iglesia? Ni cero, ni una. Ni una Biblia. Ellos sacan el catecismo, que es un libro de ellos y es lo que enseñan a la gente, porque no van a la Biblia, no la usan. No la usan. O sea, si ellos tuvieran un poquito de conciencia, se dan cuenta que están desviando y perdiendo a toda esa gente. Eso. Sí. Ahora ya en algunas iglesias pero la Biblia católica tiene. Sí. Que tienen los libros apócrifos. El catecismo es lo que todos los domingos de la mañana estudio el catecismo. Sí, y eso es lo que hacen. Y nada más leen una parte del Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, y de ahí no salen. Ellos no te van a hablar de Apocalipsis, ni de Daniel, ni de los 10 mandamientos, ni nada de esas cosas. Y si te mencionan los mandamientos, te los mencionas como ellos los conocen: santificar las fiestas, honrar padre y madre, y las cosas esas que ellos le han inventado a la gente, que no tienen base en la palabra de Dios. Por eso Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. La profecía de los tiempos y mitad de un tiempo equivalen a 1260 años. La Iglesia Católica tuvo el poder durante 1260 años, y en 1798 el general Berthier salió de Francia y agarró al Papa y lo trajo preso hasta Francia. La semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. Oiga lo que dice esta enciclopedia. A nivel internacional, el estándar del año 2004 estableció que la semana comienza el lunes y que termina el domingo, considerando de esta manera el último día de la semana del cómputo semanal. Pero escuchen esto: el domingo es el primer día de la semana. Fíjense qué interesante. El mundo dice que es el séptimo día, pero aquí dice el domingo es el primer día de la semana litúrgica en la tradición cristiana, al igual que lo es en otras tradiciones culturales. El domingo es considerado un día feriado o festivo en la mayoría de los países del mundo y es parte del fin de semana. Solamente en países influidos por la cultura islámica o judía tienen el viernes o el sábado como día feriado semanal. El calendario gregoriano se repite cada 400 años y ningún ciclo comienza en el domingo. En el año nuevo judío jamás cae en domingo, y cualquier mes que comience en domingo tendrá un viernes 13. Miren qué interesante ese dato. El nombre domingo viene del latín dies Dominicus, día del Señor, debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús. En la antigua Roma se le llamaba dies solis, día del sol. Oigan qué interesante. Allá los romanos a ese domingo le llamaban el día del sol. Así era como le llamaban. Sí. Aquí nos dice que algunos primeros cristianos observaban el sábado como día de reposo, mientras que otros se reunían para el culto el domingo. Sin embargo, en el año 363, las reuniones en el sábado como séptimo día fueron prohibidas por el canon en el 29 del concilio de la Odisea. Miren qué interesante. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? La Iglesia Católica, el papado. Ellos cambiaron. El catecismo lo dice. Miren lo que dice aquí. No fue hasta el 7 de marzo del año 321 cuando Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como día de reposo civil obligatorio. Esa fecha no la podemos olvidar, porque cuando venga alguien y nos diga a nosotros: ¿por qué no guardan el sábado? ¿Por qué no guardan el domingo? Porque el domingo es la marca de la bestia. Yo no voy a recibir la marca de la bestia.
La gente está diciendo que la marca de la bestia es que te meten un microchip en la mano. Eso es un engaño. Satanás te quiere engañar para que no entiendas la verdad. El Señor dice, yo les di mi sábado para que sea la señal entre mí y ustedes. Pero ¿cuál es la señal de la bestia? El domingo. Y es la marca de la autoridad de la bestia. Y el sábado es marca de autoridad de Dios. Entonces dice, no fue sino hasta 7 de marzo del año 321 cuando Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como día de reposo civil obligatorio. Miren lo que dijo Constantino: en el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de villas y semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para todas operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Dado el 7º día de marzo, Cristo y Constantino, siendo cónsules, cada uno de ellos por segunda vez. Codex Justinianus, página 3, la historia del cristianismo, en la página 380. Antes de la Revolución Francesa, casi todos los países de tradición cristiana estaban prohibidos el domingo a trabajos manuales. Fíjense qué interesante. En esta época en que la iglesia nacida en el seno de Roma, apoyada por el emperador, usó su autoridad. Es que esa es la fuerza. O sea, usted va a descansar el sábado a las buenas o a las malas, porque lo va a hacer. Y ahí es donde llamamos la persecución. Díganme ustedes, usted no ha oído las noticias que nos hablan aquí de Marieta, nos hablan de Chambly. Un hermano fue a pintar, sacó las escaleras, estaba ahí en un muro poniendo sus escaleras, sacó la pintura, las cubetas de pintura, y vino el policía y le dijo: ¿qué vas a hacer? A trabajar, estoy trabajando, pero hoy es domingo y aquí en este lugar no puedes pintar ninguna casa porque te voy a llevar arrestado, te voy a quitar la pintura y tus escaleras. Otro hermano dice que en Marieta el hermano fue a cortar la yarda, el jardín de una casa, y cuando llegó allí a cortar el jardín, viene el policía. ¿Qué vas a hacer? Dice: voy a cortar el jardín. Pero es que no entienden ustedes que el día domingo aquí no se abre nada. De manera que ya en el área metropolitana de Atlanta hay lugares donde ya el domingo no se está haciendo ninguna actividad y ya hay tiendas que están cerrando. Hermanos, cuando venga a nivel nacional, va al siguiente paso para hacer una ley mundial, y cuando sea ley mundial, entonces bueno, si usted se acostumbra a guardar el domingo en lugar del sábado, hermano Jaime, hay un restaurante que se llama Chick-fil-A. sí, Ellos cierran el domingo. sí lo hacen, porque el dueño creo que es católico y ellos guardan el domingo. Y si vamos a mirar todas las denominaciones, esta gente guardan el día domingo en lugar del sábado. Y tenemos nosotros, en primer lugar, hermanos, orar, pedir la dirección del Señor, porque el diablo lo que quiere es engañarnos. Este es la marca de la rebelión, es el día domingo. Usted el día domingo no tiene que exponerse allá a pintar o a trabajar. Ese día, cuando nos prohíban hacer trabajo, ese día lo podemos dedicar a visitar los enfermos, a dar literatura, a hacer obra misionera. Eso, hablarle a otros del Señor. No está mal hecho eso, porque cuando nosotros comencemos a echarle leña al fuego, ¿qué va a pasar con el fuego? Más va a arder. Entonces, a evitar. Principalmente cuando estemos en un área donde va a ser prohibido que vayamos a lavar la ropa el sábado, o que vayamos a cortar el jardín el sábado, o que vayamos a pintar una casa el sábado, o a cualquier actividad, el día domingo,
que esas actividades las que hace la gente el domingo. Entonces lo que necesitamos es no provocar el odio y la persecución, sino al contrario, ir con calma, presentándole a la gente la verdad, porque la gente necesita escuchar esta verdad. Ya esas leyes van a cambiar y se va a hacer más difícil. Hermanos, vamos a orar